Soy Ricardo Contigiani, estoy acá para ayudarlos a realizar el primer trabajo práctico de tecnología 2 de diseño industrial. En este práctico conoceremos el torno y sus partes y aprenderemos a hacer una ficha de operaciones. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Los objetivos de este trabajo son, primero, conocer el torno paralelo. Segundo, conocer el proceso o los procesos de torneado. Tercero, conocer las herramientas adecuadas. Y cuarto, la utilización del ciclo de operaciones. Como vimos en la clase teórica, las principales partes del torno son el husillo, ¿sí? Es donde se toma la pieza, el carro principal, que se mueve de manera longitudinal al eje del husillo, y el carro secundario, carro transversal, porque se mueve de manera transversal al eje del husillo. Y el porte de herramienta o charriot o torreta en la que se colocan las herramientas. Bueno, en todo proceso productivo vamos a tener un diseño previo de lo que se quiere fabricar, del cual se realizarán los planos técnicos. A partir de los mismos deberemos hacer una estrategia de producción o mecanizado, y es aquí donde cobra importancia este trabajo práctico, donde aprenderemos a confeccionar una ficha de operaciones con el fin de optimizar el trabajo y los tiempos de producción. Toda estrategia que nos planteamos y la toma de decisiones se basarán principalmente en tres puntos fundamentales. El tamaño de la producción. No se utiliza la misma estrategia para mecanizar una pieza que 100, que 1000 o 1.000.000 de piezas. La precisión dimensional y terminaciones superficiales. No se va a requerir la misma precisión dimensional para realizar el diámetro de un palo de escoba que para una pieza que tiene que encajar en un conjunto de una estación espacial. La variación de costo en la precisión es exponencial. Por otro lado, el tamaño de la pieza. Dependiendo del mismo, voy a elegir el torno más adecuado. No será lo mismo hacer una pieza de relojería que una rueda de locomotora. Tenemos que pensar si entrará en la máquina herramienta que nosotros disponemos o tendremos que llevarla a algún proveedor externo. Cuando comenzamos con la estrategia de mecanizado, pensaremos en el ciclo de fabricación. Para hacerlo lo separaremos en operaciones y fases. Las operaciones son conjuntos de fases y las fases son acciones que se realizan sobre la pieza que estamos mecanizando. Cambiamos de operación cuando se cambia de posición la pieza, por ejemplo la giramos a 180 grados, o cuando se cambia a otra máquina, ejemplo, pasamos del torno a la taladradora o a la fresa. Las operaciones se enumeran de 10 en 10 por si hay que agregar otra operación intermedia al hacer una nueva versión de la misma o al mejorarla. Esto nos ayuda a no modificar toda la numeración del conjunto y para saber en dónde se introdujeron cambios. Por ejemplo, la operación 10, 20, 35 y 40. Sabemos que en la operación 35 fue un cambio que se le agregó a la pieza. Para realizar la ficha de operaciones hay que buscar en los materiales de cátedras que le subimos al aula virtual en hojas para prácticos. ¿Cómo hacer la ficha? Está explicado en el primer capítulo de la apunte. La operación se coloca en la primera columna. Luego la fase en la segunda y una descripción clara y concisa en la tercera columna, que incluyan medidas que deben estar relacionadas al esquema de la última columna, y tendremos una columna para decir en qué máquina lo haremos y la herramienta que utilizaremos para este mecanizado. El esquema debe ser un dibujo simple, realizado y acotado según normas IRAM de dibujo tecnológico, en el que se deben incluir los tres movimientos fundamentales del torno, que son el movimiento de avance, el movimiento de corte y el movimiento de registro. Acá vamos a dar un ejemplo, una pieza diferente a la del práctico, que es suficiente para que quede claro cómo realizar esta ficha de operación. Hay varias operaciones previas que no se incluyen en la ficha de operaciones, como la fijación de la pieza con cualquiera de los métodos para hacerlo, la colocación de la herramienta en la máquina, etc. Para poder realizar el esquema de la ficha de operaciones, deberemos conocer bien qué es el torno y los tres movimientos fundamentales
en este proceso de mecanizado. ¿Y qué es el torneado? El torneado es el proceso que consiste en obtener un sólido de revolución haciéndolo girar sobre su propio eje, quitándole material de la superficie en forma de viruta a través de una herramienta con movimientos predeterminados. ¿Y cuáles son esos movimientos que vamos a realizar? Por un lado es el movimiento de avance. El movimiento de avance determina la forma de la pieza. Lo identificaremos con las siglas MA, que es el que extiende la acción cortante sobre toda la superficie a realizar. Determina la forma de la pieza, como ya dijimos. El movimiento de corte, que lo identificaremos con las siglas MC, es el que provoca la acción cortante propiamente dicha. Aquí, digamos, generado por el giro del husillo. Y por último, el movimiento de registro, que lo identificaremos con las siglas MR, y es el que regula la penetración de la herramienta. En definitiva, determina la dimensión final de la pieza. Aquí vemos cuál es el movimiento del carro principal en el torno paralelo. Se mueve longitudinalmente al eje del husillo. El eje del husillo sería este. Aquí vemos cuál es el movimiento del carro secundario. Se mueve de manera transversal al eje del husillo. Y por último, vemos cuál es el movimiento del carro portaherramientas o chariot. Este carro tiene la posibilidad de girar sobre un eje vertical y posicionarse en diferentes ángulos con respecto al eje de rotación del husillo, con lo que podrán mecanizarse piezas cónicas. Entonces volvemos a ver el plano técnico de la pieza que hay que fabricar para poder pensar mejor en la estrategia. Entonces comenzamos a realizar la ficha de operaciones y, como ya dijimos, ponemos número de operación y de fase y hacemos una descripción clara y concisa. Decimos en qué máquina estamos trabajando, con qué herramientas, y se finaliza con un esquema simple dibujado según normas GIRAM que no llevará color ni sombreado. En este práctico lo hacemos de esta manera para que sea más didáctico y se entienda más fácilmente. En la mayoría de los casos se hace un mecanizado para emparejar el corte, hechos con sierras que tienen una terminación bastante deficiente. Entonces, escribimos en la ficha, operación 10, fase 2, pero ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que debíamos incluir medidas. Y acá no se ven medidas. Entonces, debemos agregar las medidas en la descripción y en el esquema para que quede mucho más clara nuestra ficha. Si lo vemos tridimensionalmente, la operación 10, fase 1, sería de este modo, en la que hacemos un frenteado para emparejar el corte y utilizamos una herramienta de desbaste acodada para refrentear. En esta operación, el movimiento de avance que dará la forma a la pieza, y en este caso lo hace el carro secundario, no siempre lo hace el carro secundario, depende de la pieza y de la posición. El movimiento de registro, que es la dimensión, es el que le da la dimensión final a la pieza, lo hace en este caso el carro principal. Y el de movimiento de corte lo hace en este caso, y en la mayoría, la rotación del eje del husillo. En el caso que hagamos varias piezas, deberíamos poner como segunda fase un tope de avance de pieza, ya que el torno puede alimentarse con varillas estándar de unos 6 metros aproximadamente. Como herramienta, utilizaríamos un tope en la contrapunta y avanzamos el material con la máquina detenida. No debe estar girando el husillo. Como tercera fase, haríamos un centrado con una broca de centrar como herramienta, con un movimiento de avance realizado por la contrapunta. El movimiento de corte, digamos, está dado por el giro del husillo, pero en este caso no hay movimiento de registro. Medida final que estaría dado por el diámetro y forma de la broca.
En la cuarta fase, haríamos un taladrado longitudinal al eje de rotación de la pieza, con una broca de 8 milímetros de diámetro, que sería el movimiento de registro, con un avance longitudinal hacia el usillo de 60 milímetros. El movimiento de corte está dado por el usillo. En la quinta fase hacemos un torneado interior. En la descripción, al igual que en el esquema, deben agregarse la profundidad del mecanizado y el diámetro. Y así vamos haciendo todas las fases y operaciones hasta terminar la ficha. En la fase 6 hacemos un roscado interior. En la fase 7 se hace un cilindrado hasta el diámetro exterior final de 27 milímetros y hasta 58 milímetros desde la cota 0 hasta esos 58 milímetros. En la fase 8 se hace un cilindrado hasta 5 milímetros de profundidad desde la cota 0, debiendo quedar de 17 milímetros de diámetro. Nótese los útiles que son las descripciones y los esquemas con las cotas, aclarando cualquier duda que pudiera surgir. En la fase 9 se hace un entallado de forma como una herramienta de perfil constante. En la fase 9 se hace un entallado de forma con una herramienta de perfil constante. No habría movimiento de avance, solo de registro al dar la profundidad esta de 1 milímetro. En esta instancia se cambia de operación porque se gira la pieza. Entonces escribimos en la ficha de operaciones operación 20 y comienza de nuevo con fase 1. En la fase 1 de esta operación hacemos un cilindrado de diámetro 15 milímetros y desde la cota 0 hasta la 36. En la fase 2 de la operación 20 se hace un chaflanado de 1,5 milímetros a 45 grados. Y finalmente, en la operación 20, fase 3, se hace el tronzado o cortado de la barra para que nos quede la pieza final. Se llevaría esta pieza a una taladradora para hacerle las dos perforaciones finales, sosteniendo la pieza con un dispositivo, si es que dispositivo de cualquiera de estos tipos, para que no se gire. En la fase 1, el taladrado longitudinal de diámetro 4 milímetros y 6 de profundidad a 9,5 milímetros del centro de giro de la pieza sobre la superficie que está a 36 milímetros. Y en la fase 2, el taladrado sobre superficie cilíndrica de diámetro 4 milímetros y 6 milímetros de profundidad en la misma posición que la perforación de la fase número 1 y sobre la entalladura, es decir, a 6 milímetros de la superficie sobre la que se realizó la perforación anterior. Vamos llenando la ficha de operaciones, como dijimos, con la operación, fase, la descripción, qué máquina utilizamos, qué herramienta, y hacemos un esquema acotado y claro según normas IRA, no pintada ni sombra. Hasta que nos quede todo el ciclo de trabajo bien organizado, parecido a esto que les muestro acá. Bueno, espero que les haya servido y que les sirva para hacer este trabajo práctico. Saludos a todos. Gracias.